Muchas gracias, un placer compartir esta tarde-noche con ustedes. Me imagino las expectativas que hay para mañana en la mañana. Nosotros lo miramos desde la distancia, pero hinchamos por ustedes, por supuesto. Muchas gracias, decano, director, Vanessa, Laura, por esta invitación. Realmente muy honrado de participar de este lanzamiento del programa. Quiero partir con una pregunta muy básica: ¿por qué maderas? ¿Por qué tenemos que introducirnos arquitectos, ingenieros, constructores, desarrolladores en el tema de la madera? Y me gusta pensarlo con esta escala generacional. Hay pocas tareas que nos involucran como generación. Somos generaciones responsables de distintas edades. Y una de esas tareas generacionales tiene que ver con la que Naciones Unidas llama una segunda ola de urbanización que está aconteciendo hoy en el planeta Tierra. 2.000 millones de personas que van a reclamar vivienda durante los próximos 25 años. 2.000 millones de personas. Desafío que jamás nunca había tenido la humanidad. Y la mayoría de aquellos, el 95%, proveniente de países en vías de desarrollo, como Latinoamérica, como Asia, como algunos países de África. Si es una tarea global, localmente nos pega, ojalá en el centro de nuestros corazones. Tenemos que ser capaces como industria, como sector construcción, de dar respuesta a esa demanda. El año 2017, en el Foro Económico Mundial de Davos, hicieron una conferencia que se llamaba Redibujando la industria de construcción, porque el diagnóstico que tenía el sector es que el mundo, los países desarrollados y los en vías de desarrollo, no van a ser capaces de responder a esa demanda, y que de aquí a 10 años el centro del debate político y social va a ser indicando con el dedo una industria que no se ha sabido capaz de responder en oportunidad, en precio y en calidad a una demanda global. En el caso de Chile, 400.000 viviendas nuevas, 1 millón de viviendas que no corresponde al estándar. En Chile hay un stock edificado, algo así, de viviendas como 4,5 millones. O sea, estamos hablando de 1,5 millones. O sea, prácticamente un tercio de la vivienda que hoy día hay como stock de vivienda nueva que está golpeando las puertas hoy día, ¿no? En 25 años. Y particularmente, si ustedes se fijan en esa línea que marca cuando el habitante 50% más 1 migró del mundo rural al mundo de la ciudad, 2010 por ahí. ¿Cierto? Estamos viviendo en un mundo urbanizado. A 25 años más, el 75% de la población vivir en ciudades. Densificación, contaminación. ¿Cómo nos preparamos como industria? O sea, está cruzando la historia de la humanidad por esta sala, ¿cierto? Está cruzando por estas capacidades profesionales instaladas. Ya lo señalaba el decano, ¿cierto? Los desafíos que tenemos entonces como industria en el sector hacia la productividad. Para poder entender mejor este gráfico, yo le hice esta crucecita arriba, ¿cierto? Que dije ahí, ¿quiénes son los más? Como el aspiracional, ¿cierto? Donde quisiéramos estar, los países que tienen más desarrollo. Y ahí, si nosotros marcamos en una zona, ¿cierto? Ahí está Chile, Latinoamérica, en los menos, ¿cierto? En un sector están los más o menos de aquí, o los menos más por acá, y los más allá. Y todos quisiéramos empujar cómo irnos del menos al más. ¿Cierto? ¿Cuáles son los dos indicadores del eje X y el eje Y? Uno es el nivel de productividad que tienen y el otro la velocidad con que están aumentando la productividad. Porque sabemos que en este mundo tan dinámico, si nosotros tenemos hoy día buena productividad y no la aumentamos año a año, vamos perdiendo la carrera porque los otros están corriendo más rápido. Y por lo tanto es un desafío de tener una curva de crecimiento en productividad y avanzar con números específicos a alcanzar esa productividad, que es un eje central para poder cumplir con este desafío. Y en esto, claro, una respuesta rápida, digamos, tiene que ver con la industrialización, ¿cierto? Pero es súper importante entender que industrialización no tiene nada que ver con adquisición de productos industriales. Si yo cambio una ventana artesanal por una ventana industrializada y la coloco en la logística, en el layout, en la operación de una obra, poco cambia. Avanzar sobre la industrialización significa incorporar
en el diseño muy temprano del proyecto esta componente que acompañe hasta la recepción y las actividades postventa de la entrega de estas nuevas viviendas, de esta nueva edificación. Entonces hay un diagnóstico, ¿cierto?, instalado en Chile, que todos están pensando en ir hacia la industrialización, pero en verdad no saben cómo. Hay resistencia al cambio, están todos conscientes del desafío de la productividad, los sobrecostos en la industria son brutales, los temas de calidad y postventa son cada vez más recurrentes y cada vez hay más facilidad para reclamar, ¿cierto?, sobre las plataformas electrónicas. Y el diagnóstico de la industria chilena de que 1/4 de los problemas están en planificación y procesos, 1/4 en logística, compra y suministro, y 1/4 en capacidades de ejecución y supervisión. ¿Cómo es el perfil de un inspector técnico, de un supervisor de construcción industrializada? ¿Cómo se insertan los tejidos de la obra, del tejido de los profesionales que participan de este proceso? Y en eso, digamos, la madera levanta una gran bandera. Industrialización en madera es posible porque establece una construcción rápida y segura. Vamos a ver algunas de las imágenes de la referencia a los edificios que se están hoy día construyendo en el mundo. Es competitiva en costos, sí, solo sí, también más o menos más adelante se monta sobre este eje de la industrialización. Así en sistemas tradicionales, hechos a mano, al menos en Chile es más barato construir en hormigón armado que en madera. Prometer de que yo te voy a hacer una casa, un edificio en madera porque es más económico, con sistemas tradicionales, es una falsa ilusión. Su liviandad y ductilidad, ¿cierto? Un edificio de madera pesa el 30% de un edificio de hormigón armado, menor carga sobre las fundaciones, pero también la capacidad de levantar estas piezas, como aparece ahí en el fondo de la grúa. Esta tiene un subtexto, esta diapositiva. Si se fijan atrás, ahí alcanzamos a ver 2 operarios, ¿cierto? Y izándolo. Si miramos este hormigón, no somos capaces ni de contarlo, ¿cierto? Los que están ahí vibrando, digamos, ¿cierto? Los hormigones. Un alto estándar térmico, precisión y calidad. En el proceso industrial de construcción de madera la tolerancia es 2 milímetros. Esa es la tolerancia constructiva, ¿cierto? Cuando estamos acostumbrados a 1 centímetro, 2 centímetros, le metemos carga, picamos, digamos, ¿cierto? Para poder hacer construcción. Un gran rendimiento estructural y sísmico, ¿para qué decir si analizamos la huella de carbono o el ciclo de vida? Pero para eso necesitamos una lógica distinta. El tema de la industrialización, el de aumentar productividad, no es un tema post-proyecto, post-entrega a la carpeta técnica. Primero, una intervención temprana en los proyectos. Un proyecto pensado desde una coordenada, desde una lógica de la industrialización, y se toma una componente madera como un eje fundamental, digamos, es una manera de proyectar, digamos, ¿cierto?, que tiene que tener su origen temprano. Segundo, ir hacia una excelencia operacional de los procesos. Nos hemos dado cuenta de que si desarrollamos todo este conocimiento y no intervenimos, no es la palabra intervenir, era otra mejor, digamos, ¿cierto?, no participamos que la empresa modifique sus lógicas operacionales, no logramos terminar el ciclo y por lo tanto el de hacer participar a la industria en esta gestión hacia la productividad, de nuevo, digamos, ¿cierto?, porque le puede significar un mejor rendimiento, unas mayores utilidades, una mayor responsabilidad social, una gran responsabilidad política en el mediano plazo, de no ser capaces de responder a una demanda creciente. Implica nuevas competencias, arquitectos con nuevas competencias, ingenieros con nuevas competencias, constructores, industriales con nuevas competencias y una comunicación efectiva. Muchas veces se deja ese cuarto punto aparte, pero es sumamente importante. Por ejemplo, el de poder establecer como base de los proyectos una base BIM, ¿cierto?, la modelación digital de proyectos, que sobre esa plataforma conversemos distintos especialistas desde esa edad temprana en los proyectos, que esa misma modalidad BIM se la pasamos al administrador de obra y luego al que opera el edificio para poder hacerle mantención en el tiempo, que desde plataformas tecnológicas, pero también plataformas face-to-face, el de poder hacer simulación digital de proyectos e iniciar todos los días de faena en la obra, haciendo la representación digital al capataz y al grupo de operarios, el de cuál va a ser la operación de esta semana, que la puedan visualizar, es de una potencia comunicativa muy potente para avanzar en una agenda de este tipo. Un eje, entonces, hablamos de productividad, y el segundo eje mejora en la sustentabilidad. Chile es un país particularmente frágil en el tema del cambio global, ¿cierto?, por esa exposición al mar, por los hielos en la zona sur, por el avance del desierto, desertificación.
Y el diagnóstico que hace la Academia de Ciencias de Estados Unidos, no el presidente de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, es que es bonito el fraseo, digamos, como hacen los investigadores, cuando dicen, basado en la extensiva evidencia, es extremadamente posible que la actividad humana, especialmente las emisiones de gas invernadero, sean la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. El hormigón armado, el hormigón, en la fabricación del cemento, es responsable entre el 6 y el 8% de la emisión de gases invernaderos del planeta. Para nosotros elaborar 1 metro cúbico de hormigón, emitimos a la atmósfera media tonelada de gases de efecto invernadero. Y la magnitud del cambio climático para las siguientes décadas, que digamos esos gráficos de la Academia de Ciencias son brutales, depende directamente de la capacidad de frenar esa emisión de gases de efecto invernadero. Y una voz esperanzadora que dice como el incremento de emisiones o la tasa de crecimiento de emisiones se ha frenado en la medida que el crecimiento económico utiliza menos carbono entre el 2014 y 2015 y que por lo tanto acciones decididas en esa línea están demostrando efectos científicos en términos de su impacto. Hacer Chile un país particularmente frágil, nosotros suscribimos el Acuerdo de París y nos comprometimos a emitir el 20% menos de gases invernadero y a consumir el 20% menos energía de aquí al 2030. Y eso significa instalar una oficina pública que va llevando un registro de las acciones públicas y privadas de reconversión de materiales, de cambio de líneas de procesos, para poder alcanzar efectivamente y de manera transparente esa meta. No sé aquí en el Uruguay, pero la importación de motores, por ejemplo, cuando uno trae un auto de Europa, se exige norma Euro 4, Euro 5, Euro 6. Eso significa 5 o 6 generaciones de motores. Nosotros le echamos la culpa a la contaminación, a la micro, al camión, al auto o a la industria. Pero resulta que la industria de la construcción está en una generación 1.0. El 50% de la energía en Estados Unidos es consumida por el sector edificación. Y tenemos este gran atributo patrimonial en nuestros países de contar con bosques. Hicimos este cálculo, digamos, ¿cierto?, de 60 años de crecimiento de un bosque, 20 años de cosecha, utilización de los productos para la construcción, 20 años de crecimiento, y en 60 años, una sola hectárea ha absorbido más de 1.350 toneladas de CO2. El 50% de la componente de la madera es carbono, es parte de su estructura física. Se habla técnicamente que la madera secuestra el carbono, porque nosotros al utilizarlo en la construcción, ese carbono queda secuestrado de por vida. Y si reciclamos la madera, digamos, hasta el infinito. Y nuestra región, el territorio de América del Sur, si miramos ese gráfico, superficie ocupada por principales clases de uso de tierra, vemos que América del Sur, y solo comparable con el norte de Europa, la parte superior, está fuertemente poblada por bosques. Y resulta entonces interesante revisar cómo el crecimiento de la región, América Latina y el Caribe, en la producción mundial de madera se ha incrementado de manera significativa. Datos de Vanessa, ¿cierto?, sobre el potencial del bosque uruguayo, la disponibilidad de madera hasta el 2030 en millones de metros cúbicos, una capacidad instalada, una capacidad de producción, un impacto hacia una industria, un impacto hacia la calidad de vida, un impacto hacia el país que estaremos dejando para las futuras generaciones, el potencial del bosque argentino, 1,12 millones de hectáreas de bosques cultivados. ¿Se acuerdan del dato de 1 hectárea? Más de 1.000 toneladas de CO2 absorbidos por 1 hectárea. Proyectan en estas 1.000. El ejemplo del potencial del bosque chileno, para colocárselos en cifras, en Chile crecen 8 casas por minuto. El déficit habitacional de Chile, 400.000 casas, representa 35 días de crecimiento del bosque. Estamos en junio, al final de julio, todo el material necesario para suplir el déficit habitacional de Chile
lo produjo el bosque, que está convirtiendo CO2 en oxígeno y al mismo tiempo proveyéndonos de este material de construcción. Esto es una apuesta que hizo Canadá hace 30 años atrás. Tenían un déficit estructural de vivienda, un patrimonio forestal gigantesco, crearon una industria intermedia de la madera y hoy día no tienen déficit habitacional y son el mayor exportador de productos elaborados de madera del mundo. Si contrastamos países productores, países forestales, con el caso de Chile vemos la tremenda brecha. Hoy día en Chile el 18,1% de las edificaciones de viviendas son de madera. Imagínense la brecha con Australia, 60%, 40 puntos de mejora, lo que significa esta agenda en desarrollo futuro. Ahora, le comentaba a Jorge cuando veníamos en camino hacia acá, que para no desalentarse, hace 8 años atrás, la cifra en Chile era el 10%. Ha subido a un 18%, un 80% en 7 años. ¿Qué material de construcción, qué industria, qué sector manufacturero puede hablar de un crecimiento de un 80% en 7 años? Impulsado diría fundamentalmente, por una exigente norma de aislación térmica de las viviendas, en las cuales satisfacerla con madera versus satisfacerla con hormigón o con albañilería tiene ventajas competitivas en costo y además en superficie, digamos, por los espesores, hay más metros cuadrados útiles al utilizarlo con madera. En Europa la industria de la madera, la penetración de la madera en la edificación se inició por las fachadas, contrario a lo que uno pensaría, esta situación de expuesta hacia los exteriores, justamente por las exigencias térmicas, o generaban unos muros literalmente de 45, 50 centímetros de espesor en otras materialidades, o podían hacerlo en 30, 35 centímetros en madera, generando más superficie útil. Fue la primera penetración, digamos, de la madera en ese sector. Carbón emitido por pie cuadrado, la madera, una huella positiva, ¿cierto? El acero, 4 kilogramos de CO2 por pie cuadrado de muralla, de muro, el concreto 14, la madera tiene una huella negativa. Y claro, y para concluir, este es un estudio que hizo Wood Products del Canadá, en que tomó un mismo edificio 4 pisos, en hormigón, en acero y en madera, y lo midió con todos los parámetros ecológicos, ambientales que ustedes puedan imaginarse. Emisión de gases, residuos, consumo de agua, y la madera en todos ellos presenta una ventaja competitiva sumamente importante en la parte del proyecto. Ahora sí, hablamos de la elaboración, una tonelada de hormigón consume 5 veces más energía que una tonelada de madera, 24 veces una tonelada de acero, y el aluminio, que es como electricidad congelada, 126 veces más energía que producir la misma sección en madera. Entonces nos acercamos a este escenario, nuevas maderas del siglo XXI. ¿Cierto? Primero, madera cerrada estructural. Madera cerrada y que, en el caso chileno, a final de este año, toda la madera se va a vender con un rotulado, con un etiquetado. Nosotros acabamos de lanzar un etiquetado de alimentos en que se dice si es alto en grasa, alto en sodio, cosa que la familia, los niños sean fácilmente identificables, las que le hacen bien y las que son ricas pero no le hacen bien. También la madera va a estar rotulada para llegar hasta el consumidor final, para el inspector técnico, para poder distinguir entonces que una madera es estructural, en qué grado estructural, que está seca, que está impregnada y que efectivamente puede ser utilizada con seguridad, digamos, en la industria de la construcción. Con esta madera, el pie derecho, hoy día en el mundo, en Canadá, en Estados Unidos, se construyen edificios en altura masivamente. Miren este edificio, ¿cierto? ¿Quién diría que es un edificio de madera y hecho con tecnología de pie derecho y tableros? Responde a una demanda inmobiliaria contemporánea, ¿cierto? Ventanas más grandes, aleros, balcones, que con el sistema tradicional de marco plataforma, ventanas chiquititas, y eso no podía dar. Las soluciones tecnológicas, las soluciones constructivas, las soluciones estructurales están dadas. En Canadá ya hay un manual prescriptivo para hacer edificios 5 pesos en madera. O sea, tú cumples con el manual, vas a la dirección de obra y te aprueban el permiso, hacen 5 revisiones durante el proceso de ejecución de la obra y te timbran, digamos, para entregar a los propietarios.
O sea, hoy día 5 pisos de madera es para esa región, digamos, como un commodity. La parte bonita que nos gusta a los académicos es que es con otra madera, es en otro clima, con otras condiciones de suelo y que por lo tanto hay que volver a hacerlo para lo local. Y eso hemos hecho. Nosotros tenemos un manual de diseño para construcción en madera que se puede descargar, digamos, ¿cierto?, de este link. Elaboramos proyectos para poder masificar esta tecnología. Este es un barrio ecosustentable que acabamos de entregar a principios de año a 400 pobladores en la zona norte de Chile. Son casas enteras hechas de madera y ustedes ven esta terminación exterior tipo cementicia. Es justamente por la cultura local, es una cultura del norte acostumbrada a construir con adobe, con tierra, con piedras, ventanas chicas, como arquitectura mediterránea, por así decirlo, con una radiación 3 veces la radiación de una ciudad como Santiago, y que por lo tanto, cuando nosotros llegamos, le contaba la anécdota primera vez a decirle, wow, traemos la gran novedad, le traemos este conocimiento internacional para hacer casas en madera, nos recibieron en los cachos. Se produjo un silencio incómodo en un auditorio en que estaban las 100 familias, hasta que una dirigente valiente paró la mano y dijo, arquitecto, ellos habían perdido las casas en un aluvión, el desierto más árido del mundo, con un aluvión de lodo y agua, cambio climático, ¿cómo no? Y me dijo así, me interpeló personalmente, me dijo, arquitecto, lo hemos perdido todo, pero no la dignidad. Porque a nosotros nos viene a hacer casa de pobres. Claro, súper importante el de colocarse en el pellejo, en los pantalones, digamos, ¿cierto?, de los pobladores. Para ellos, en esa región de Chile, las playas, la costa de Chile está toda con tomas. Se hacen sus balnearios informales y están todos con cabinas de madera. Cabinitas hechas con palitos de 1x4, digamos, ¿cierto?, como chapas por los exteriores. Una especie de carpa de madera. En el invierno un calor, hacia afuera hacen 32, adentro pueden hacer 40 grados. Cero intimidad en términos de ruido, acústico. Entonces, bueno, para pasar un mes del verano al lado de la playa, digamos, está bien. Pero mi casa, hacerla de madera, tuvimos que construir una casa piloto completa, invitar a los vecinos que la recorrieran, la visitaran, zapatearan sobre los pisos, escucharan la transmisión de ruido, agarraran con los codos en los muros para ver la transmitancia entre una vivienda y otra. Y después de 7 reuniones, esta misma dirigente me abrazó y me dijo, arquitecto, ganamos. Hicimos un desarrollo tecnológico con esa expresión de las viviendas en este árido desierto para ir informando. Comentábamos con el decano cuando se habla de que para introducir la madera, por ejemplo en Uruguay hay que hacer un cambio cultural. Yo prefiero decir hay un cambio de información con respaldo universitario, con respaldo científico, con respaldo laboratorio, con respaldo internacional, el de ir construyendo pilotos. En el mundo, en Alemania, en Canadá, en Chile, el que ha tomado esta bandera ha sido la Secretaría de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, en el caso chileno, y asimismo en Alemania y asimismo en Canadá, el que ha dado los primeros pasos, en ese ambiente de colaboración entre la universidad, el sector público y los laboratorios, el de colocar estos pilotos, el de medirlos de manera muy exhaustiva, el de entregar evidencia permanente sobre el desempeño de esas viviendas. Llamamos un barrio ecosustentable porque la gente no busca una casa de madera, busca una buena casa. Por eso se llamaba así el primer proyecto de investigación, como haciendo un juego de Wood House, o con W o con G, digamos, ¿cierto?, la buena casa. Y entonces ofrecíamos el paquete completo de la sustentabilidad. Reciclamos el agua, colocamos paneles solares de generación eléctrica y de calefacción en las techumbres, hacemos estas viviendas de madera como material reciclable, con esa agua regamos huertos comunitarios. Por eso llamamos a esto, de nuevo, en el desierto de Atacama, un oasis, porque con el agua reciclada de las casas plantamos un árbol por cada vecino. 1000 vecinos, 1000 árboles de las especies autóctonas, digamos, ¿cierto?, del sector. Y generamos huertos comunitarios para promover esa vida en comunidad. No hay mejor clase para un niño de que plantar una semillita de lechuga y terminarla en su plato. Ya no importa, no me expliquen más, ya entendí, digamos, qué es lo que hay que hacer. Reciclar la basura para colocarla como compost, digamos, ¿cierto?, en estos huertos. Hay tipologías de 3 y 4 pisos, son ampliables arriba, y de 2 y 1 piso. Ahí está el laboratorio vivo, ¿cierto?, la casa a escala natural. Si después quieren saber más, preguntan, digamos, las tipologías, digamos, ¿cierto?, de estas casas.
Muy importante, nosotros de alguna manera comprometimos el prestigio de la universidad para decirle de que el 99% de las horas del año su casa iba a estar en temperatura de confort, o sea, entre 15 y 25 grados. Hicimos todas las simulaciones, ahora tenemos la casa con sensores, tenemos estación meteorológica y se está cumpliendo este pronóstico. Entonces son viviendas de madera. ¿Cuál es el principal problema de la madera en un ambiente de alta radiación solar? El sobrecalentamiento, porque son muy herméticas, una parca North Face estupenda, pero si el rayo de sol entra, no tiene dónde absorberse, no hay masa térmica, rebota por todos lados y la temperatura sube y sube y sube. Nosotros con el desarrollo que hicimos de la fachada ventilada, el de colocar una segunda fachada exterior y que circule aire por dentro del muro, bajamos hasta 6 grados la temperatura, si afuera hacen 32, adentro tenemos 26 grados. Sumémosle a eso el de contar con aleros en todas las fachadas norte, ventilación cruzada, y agregamos también 41 milímetros de hormigón denso al interior para que ese poco sol que pudiera entrar fuera absorbido entonces por esa masa térmica. Si ustedes se fijan en la fotografía, toda esta fachada norte, o sea, plena exposición solar, pero con ese pequeño alero tenemos la ventana en total sombra, lo mismo de los pisos de abajo. Cuando entramos con la ministra a la vivienda, nos dijo, me hubieran avisado, me hubieran puesto chaleco para entrar a la vivienda. Efectivamente, la condición de confort que tiene esa vivienda es espectacular. Transporte, 3 casas completas en un camión. Estas casas recorrieron 1.700 kilómetros de la región del Biobío, altura de Concepción, hasta el lugar de destino Atacama. 3 casas en un camión. No podía competir ni el hormigón ni en la albañilería. Los sobrecostos por traer de 270 kilómetros, las betoneras, los camiones betoneras, hacían imposible hacer competitivo ese tipo de construcción. La velocidad de montaje final, ese es un guiño, ¿cierto?, para la operación. Partieron con una lentitud que ya se imaginarán. Cuando ya las cuadrillas aprendieron a usar el sistema industrializado, en 1,5 días levantaban una casa, toda la obra gruesa de una casa. Estas son las casas entregadas. La primera etapa fueron 290 viviendas en marzo y la segunda de las otras 92 el 25 de mayo. Fue súper emocionante ir a la recepción de las casas, como la gente finalmente estaba plenamente satisfecha con respecto a lo que había sido esta apuesta al principio. Arquitecto, ¿por qué jugar con nosotros como pobres? A la dignidad que entregaban estos conjuntos para estas familias. Para lograr hacer eso, nosotros tuvimos que desarrollar 19 soluciones constructivas. Estaban todos obsoletos, todos nuestros manuales de construcción, con qué estructuras, cómo generamos la aislación térmica, cómo tenemos la aislación acústica. Si ustedes entran a construccionmadera.cl pueden descargar todas las fichas técnicas de estas 19 soluciones con sus fichas de laboratorio, acústico, térmico, fuego y estructuras, de manera que puedan con total confianza especificar y construir con soluciones que están pensadas para 3 y 4 pisos. O sea, se lo usan para 1 y 2, recontra funcionan, digamos, ¿cierto? Pero es más caro. Entonces estamos ahora desarrollando soluciones para 1 y 2 y para 5 y 6. Y con este tipo de barrio estamos con 6 nuevos proyectos con el Ministerio de la Vivienda, 43.000 metros cuadrados en 5 regiones de Chile, porque son barrios de escuelas, digamos, ¿cierto? Invitamos a los profesionales del Ministerio de la Vivienda, a los que hacen la inspección técnica, a las universidades, a los profesionales a participar del proceso de gestación de los proyectos y también del proceso constructivo, de manera que queden a nivel regional capacidades instaladas. La parte de más, nosotros hicimos un estudio de efectividad, de impacto de la construcción en madera, donde mayor impacto tendría la construcción en madera en Chile es en el norte extremo. No hay otro material. La facilidad de construir, transportar, industrializar y montar. Por esta idea, digamos, ¿cierto?, de que el de exportar con valor agregado a la madera, no colocar, ¿cierto?, las trozas de pino adentro del contenedor y mandarlos a China. Wow, digamos, es un tema local, es una industria emergente, están madurando los bosques, hay que satisfacer una demanda local, hay que hacerlo con una perspectiva de desarrollo, digamos, país de futuro. Pero entendíamos que si nos quedábamos hasta los 3, 4 pisos no estábamos respondiendo a estas demandas, tenemos que ir a la altura. Primer hallazgo cuando nos planteamos el de construir con este sistema también de palitos, marco y plataforma, edificios de 6 pisos, en que la norma sísmica en Chile, muy adecuada, pero para edificios de hormigón armado,
Obligar a los edificios de madera a comportarse como hormigón armado, se puede, pero significa un sobrecosto, mayores escuadrillas, doble tablero, mayores espesores, mucho fierro, para que se comporten como fuera de hormigón, porque la madera es más flexible, tiene otra deformación entre pisos, tiene un desempeño que nosotros lo probamos en laboratorio, como se muestra en las fotos ahí de abajo, de nosotros podíamos someter un muro de madera y deformarlo, una deformación entre pisos, hasta 10 veces la norma permitida para hormigón, sin tener daño estructural, porque la norma está pensada y construida para el hormigón, entonces una estructura rígida y pesada. Estamos nosotros apostando por duplicar la deformación entre pisos, hoy día es 2 por 1000, llevarla a 4 por 1000 y la utilidad de 5,5 a 6,5 para mantener la servicialidad, digamos, el confort, porque que el edificio sea seguro, pero sea como una coctelera, así como pasar un sismo, digamos, ¿cierto? Ojo que el tema, lo comentábamos, los edificios de madera como son tan livianos, los esfuerzos por viento de repente son más determinantes que el esfuerzo de sismo. Cuando estamos pensando en la altura, digamos, ¿cierto? Un viento a nivel de 5º y 6º piso, que por lo tanto, digamos, ¿cierto? Son temas también relevantes, el de mirar la norma, digamos, ¿cierto? A nivel local para estructura de madera. En una estructura de madera, cada unión del pie derecho con el tablero, cada clavito es un disipador de energía. Por lo tanto, se comportan espectacular las estructuras de madera frente a los eventos sísmicos. Y un hallazgo importante que realizamos durante nuestro proyecto del cambio de la norma sísmica, que estamos ingresando al Instituto de Normalización a final de este año, es que si nosotros nos quedamos con la norma, con la manera tecnológica que se usa hoy día, con sistemas de anclaje HD son hold down, son unos ángulos metálicos, digamos, ¿cierto? Importantes, robustos, para poder anclar las estructuras, las fundaciones, y que eso ha sido, digamos, ¿cierto? Lo que ha dominado hasta hoy la construcción en mediana altura. Todos nuestros edificios son de 3 y 4 pisos, lo hicimos así, con el R de 5,5, con el drift, la deformación entre pisos de 2 por 1000, la cantidad de diseños factibles en las distintas zonas sísmicas, o intensidad de viento, pónganle ustedes, era solo de 1 de cada 3. O sea, si nosotros quisiéramos desarrollar hoy día, con la norma actual en Chile, con esta tecnología, solo en 1 de cada 3 edificios nosotros podríamos hacerlo de madera. Pero si hacemos un solo cambio tecnológico y cambiamos los hold down por ATS, les voy a explicar al tiro de qué se trata, que es una especie de suspensor de acero que desde la fundación hasta el final del edificio, ya aumentábamos, manteniendo la norma actual, un 75% de servicialidad de edificios de madera hasta 5 pisos para ser construido en Chile. Y si utilizamos el ATS con la nueva norma propuesta, 6,5 y 4 por 1000, prácticamente tenemos un 100% en todas las zonas sísmicas, tipos de suelo, edificios. Hasta ese momento teníamos modelado hasta 5, ya lo podemos decir que hoy día es hasta 6 pisos de altura. ¿Qué es el hold down? Es un sistema desarrollado y patentado por Simpson, en que están estas barras metálicas que van desde un anclaje a la fundación y que, como les decía, como suspensores van hasta la cima del edificio, se instalan en los cabezales del muro, ¿cierto? Donde está solicitado, digamos, ¿cierto? Por carga o por levantamiento. Tiene unos compensadores, digamos, ¿cierto? En esa parte de ahí, con unos resortitos, porque como la madera trabaja, se hincha un poco, se encoge, ese resortito mantiene la tensión de manera constante. Con esta tecnología nosotros iniciamos el próximo lunes la construcción del edificio madera más alto de Latinoamérica, 6 pisos de altura. Un edificio que es un laboratorio vivo, es un laboratorio que va a estar sometido a una serie de estrés y pruebas, pero que al mismo tiempo tiene una componente demostrativa. Es decir, que se puede, el mismo efecto de Chañaral, Casa de Pobre. Al ministro le proponíamos, hagamos edificios de madera para densificar las ciudades en los terrenos que tiene el servicio de vivienda, y nos decía, pero ¿y dónde llevo a mis vecinos? A que ellos digan que sí. Y no importa que el político diga que sí, o que el gestor tecnológico, el vecino el que tiene que decir, yo apuesto que mi vivienda sea en esta estructura. Entonces, por eso mismo tenemos en el 5º piso, vamos a tener una suerte de departamento piloto. Nos gusta hablar de edificio, pero es de 5 por 5 metros, digamos, ¿cierto? Es como una pieza grande, digamos, ¿cierto? Puesta una sobre la otra. En el primer piso educacional, esto va a estar instalado en un parque nacional, una reserva que está junto a la carretera de Santiago de Valparaíso. Van a haber circuitos turísticos para niños, para estudiantes técnicos, para profesionales, para inmobiliarios, y que en el primer piso va a estar lleno de pantallas en que van a mostrar cómo se construyó el edificio, el desempeño de los laboratorios que van a estar en el piso 2, 3 y 4, temperatura interior, exterior, humedad, velocidad de aire por las fachadas ventiladas,
desempeño estructural, digamos, oscilación del edificio, por sismo o por viento. Entonces, todos esos sensores van a estar ahí junto con los videos en que explican las tecnologías. En el 5.º piso, el departamento piloto, y en el 6.º, una estación solar, paneles solares de doble faz que reciben sol o energía, digamos, por las dos caras, y que nos permiten entonces dotar de energía el edificio para que cuando esté encendido en la noche, así, grandes focos, no sea colgado a la red eléctrica, sino que de las baterías de la energía que almacenó durante el día. 8 semanas de fabricación, trabajo in situ en paralelo, importante, ¿cierto? 8 semanas. También entregamos el terreno el próximo lunes para hacer las fundaciones. 1 semana de montaje. 12 módulos. La promesa de la industria es 2 días. Nosotros hablamos 1 semana para darle holgura. Y 6 más 12 meses de mediciones. Mediciones del tipo, por ejemplo, la fachada ventilada. El mismo efecto que teníamos en las casas de 1 y 2 pisos. Tenemos una cara exterior y una cara interior. Va a circular aire por dentro, pero es una incógnita. No hay software hoy día que permita modelar si una cavidad de 1 pulgada o de 2 pulgadas o de 3 pulgadas, de la altura de 1 piso o de 2 pisos o de 5 pisos, cuál es la más eficiente y más efectiva para una fachada de exposición solar norte o por una fachada de sombra del sur o por orientación al poniente. Entonces este edificio tiene estas nervaduras cada 80 centímetros, de manera que nosotros vamos a probar en cada orientación los distintos espesores de las cavidades. Tenemos estos sistemas móviles para ir midiendo la velocidad del aire, las temperaturas interiores. Si usted hace una fachada ventilada, una doble fachada mal diseñada, ese aire va acumulando calor, y en la parte de arriba puede que en el 5.º piso sea como tener un calefactor al lado exterior de la fachada, cumplir el efecto inverso, y por lo tanto el de poder modelar y calibrar. Entonces tenemos 6 meses como de estar modelando el edificio y después 1 año de mediciones en terreno. Esta es una sección de la torre, está dibujada en Revit, en plataforma BIM, de manera de que las instalaciones, el diseño estructural pueden estar trabajando en paralelo y en simultáneo. Esta es la planta del departamentito, ¿cierto?, en que intentamos simular como un dormitorio de padres, con un closet, un vestidor, y donde está la escalera, como si fuera el baño, como que tuvieran esa imagen. Entonces la vamos a amoblar, colocarle lamparitas, porque claro, a un vecino llevarlo y mostrarle un edificio en obra gruesa, van a decir, ¿y esto es el edificio de madera? Muy malas las terminaciones, digamos, ¿cierto? Porque hay que hacerlo así de concreto, digamos, ¿cierto? Esto es un dormitorio tipo, con su decoración, con sus pavimentos, con sus ventanas, para que se lleve una experiencia real, digamos, lo que puede ser un edificio de madera. Madera laminada estructural. Ven ustedes el desempeño, cómo va creciendo en términos, digamos, de las capacidades estructurales, al usar más tecnología en la madera. El tipo de edificaciones que se hacen, digamos, hoy en Chile, como de grandes luces, utilizando madera laminada. Nosotros tenemos un proyecto súper bonito en la Araucanía, en la parte mapuche de Chile, el de hacer un mercado techado para venta de productos agrícolas y pequeños emprendimientos y artesanía. Les propusimos a ellos estamos en plena zona forestal, de hacer los pilares que fueran troncos, trozas con corteza, literalmente. Saben ustedes que el desempeño estructural de una madera así cilíndrica es mejor que una canteada, digamos, ¿cierto? Se cantea para poder acumular material, exportar, digamos, facilidad de transporte. Entonces, y no es necesario impregnarla, digamos, ¿cierto? La misma corteza es la que protege digamos, de los agentes, y por su espesor está protegida del fuego. Entonces, usar esta idea como esta metáfora del bosque, digamos, ¿cierto?, en estos mercados. Sobre ella, entonces, una estructura de madera laminada y terciado, con esta experiencia de la luz, digamos, ¿cierto?, interior, con el diseño de las piezas, de nuevo, en plataformas BIM, trabajando juntos, ingenieros estructurales, arquitectos, constructores, montajistas. Claro, en una obra industrializada de madera, ver a un carpintero teniendo aquí en sus bolsillos, digamos, ¿cierto?, en su correa, un serrucho y un martillo, es de terror. O sea, ¿cierto?, no son carpinteros, son montajistas. Si ustedes, con esta tolerancia de 2 milímetros, si que alguien interviene en una madera, digamos, ¿cierto?, es un flaco favor para la gestión de la construcción que se está haciendo. Entonces, el de pensar, ir hasta adelante y decir cómo vamos a montar con una grúa liviana esta estructura, implica retroceder 25 pasos para atrás del diseño original, volver a revisarlo por estructura. Entonces esto no puede ser un trencito, digamos, que vamos de la locomotora al último tren, sino tenemos que avanzar en paralelo. Y el de intercambiar, digamos, ¿cierto?, los avances de proyectos entre las distintas plataformas profesionales. Madera laminada, este es el edificio en Vancouver, ¿cierto?, 18 pisos,
una residencia universitaria en Canadá, Vancouver, zona sísmica, digamos igual la misma zona sísmica que Santiago, 18 pisos, lo construyeron 16 operarios en 9 semanas. Estamos recién iniciando nuestras investigaciones. Este es un trabajo que hizo la profesora de la Universidad de Santiago de Chile, Paulina González, también tiene su informe descargable. Tenemos ya comprobado en el laboratorio de que el pino radiata, de que para otros hablan como si fuera una maleza de construcción no apto para construcción, tiene el mismo comportamiento en CLT que la madera de 40 años del Canadá. Una madera que creo que para nuestras regiones puede ser sumamente importante, que el LBL, que es una especie de super terciado, ¿cierto? Pero con láminas más gruesas, y que dado que son especies que crecen con nudos, tenemos una larga tradición en tablero, en plywood, ¿cierto? Y que por lo tanto el de llevar las mayores espesores. Y miren el salto en términos de la capacidad de carga que tiene el LBL en función de las otras maderas, aserrada, laminada o CLT. Y nosotros como Centro de la Madera estamos desarrollando una investigación en este frente, digamos, ¿cierto? El de cómo podría significar el de llevar estructuras de LBL y que pueden combinar, digamos, tanto pino como eucalipto en su producción. Algunos ejemplos de construcciones utilizando LBL, mucho más esbeltas, ¿cierto? Por justamente esta capacidad de carga que tienen y un muchísimo mejor entonces aprovechamiento del material. Maderas compuestas como el OSB, ¿cierto? Que tienen los tableros, digamos, de exteriores, o las vigas I-joist, digamos, ¿cierto? Estas vigas con estos ribetes de madera arriba y abajo, o estos mezaninos que llevan fibrocemento por arriba y por abajo. Entonces hay una gama de soluciones constructivas, digamos, para utilizar madera, sumamente importante. No despreciar la conocida, madera aserrada y tableros, creemos que hay un futuro para nuestra región tremendo ahí, pero también estar, digamos, ¿cierto?, en el ambiente de las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que se viene? Los avances en nanotecnología en madera. De acuerdo a la gente del mundo de la química, del mundo de los materiales, de ingeniería de material, ingeniería mecánica, el 25% de los productos de madera van a tener nanotecnología en los próximos 25 años. ¿Para qué se usa nanotecnología? Hoy día, digamos, esencialmente por temas de superficie, rayos UV, superficie autolimpiante, protección al fuego, digamos, ¿cierto?, antihumedad. Pero la próxima generación ya está hablando de producciones con nanotecnología. Esto es una publicación de Nature del 2018. ¿No es cierto? Una madera con nanotecnología que tiene la misma dureza y resistencia. Abajo hay un video de una balística. Hay el de arriba de una madera no tratada y se ve como esa bala, digamos, atraviesa la madera. Y el de abajo, con la misma fuerza y energía, una tratada con este producto de nanotecnología que la bala no alcanza ni siquiera este cañón, digamos, ¿cierto?, a atravesarla. Está a modo muy experimental, no hay producción industrial de esto, pero hoy día sí se puede garantizar con procesos de acetilado de que la madera, el pino, radiata, tiene la misma deformación o no deformación que el aluminio, deformación geométrica, y tiene una resistencia garantizada de por vida al exterior, incluso sumergida bajo agua. ¿Por qué un tema súper importante de este énfasis en la industrialización y de este trabajo conjunto, digamos, ¿cierto?, interprofesionales? Porque si queremos que esto deje de ser un ejercicio romántico para los enamorados de la madera, los que tienen los recursos, sino para hacerse su segunda vivienda en la playa, digamos, ¿cierto?, de madera, o para literalmente la vivienda de emergencia de pobres, hay que estar muy alerta con respecto al tema del precio, del valor, digamos, ¿cierto?, de productividad, calidad, digamos, ¿cierto?, y precio. Hoy día en Chile construir en hormigón armado 38,99 euros o $46, madera aserrada 51, mixto, laminada con aserrada $60, madera sólida $143. Entonces eso haciendo un cálculo de precio unitario. Entonces, si ustedes no responden al desafío de que efectivamente podemos reducir a la mitad el tiempo de obras, va a salir más caro construir en madera. No puede ir una cosa sin la otra. Y segundo, súper importante, el valor U, digamos, ¿cierto?, el valor de transmitancia térmica, digamos, un factor en términos de desempeño del edificio. Entonces, hay dos ofertas que hay que hacer realidad. Uno,
de que el edificio de madera puede ser industrializado y construido mucho antes. Y 2, de que tiene una calidad tal que evita las infiltraciones, la infiltración de aire y otros, digamos, de un edificio de madera construido tradicionalmente es 3 veces la del hormigón armado o albañilería. Por lo tanto, una construcción que tenga esa tolerancia de 2 milímetros, que use sellos, que tenga efectivamente el cuidado en su construcción, va a poder también cumplir la promesa de que con menor consumo de energía van a poder tener un mucho mejor desempeño y calidad de vida dentro del hogar. Por eso hablamos de este cambio de paradigma formativo. Nosotros que nos formamos, yo que me formé en el siglo XX, ¿cierto? Estábamos los arquitectos por ahí, los ingenieros por allá, digamos, ¿cierto? A lo más jugábamos una pichanga de fútbol, digamos, ¿cierto? Los constructores por acá. Conversábamos muy poco, nos llamó la sorpresa que después íbamos a trabajar juntos, que íbamos a compartir todo el tiempo los proyectos, pero en la universidad, cero. Y creemos que hoy día, digamos, ¿cierto? El paradigma es este, el de poder generar planes y programas de estudio en que esa área de intersección, digamos, ¿cierto? Ahí está el futuro, ahí está el presente. Pero ahí está donde podemos proyectarnos como profesionales, como industria, digamos, con responsabilidad hacia el futuro. Esa integración temprana de proyectos, el de pensarlo en todas estas variables, el de cumplir la promesa final a estas 2.000 millones de personas que van a estar reclamando vivienda, solo es desde esta reunión de capacidades. Termino con algunos ejemplos pedagógicos que me ha tocado trabajar con mis alumnos del magíster. Partimos con un ejercicio muy simple: háganos un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro para jugar con estas metáforas, 1 metro cúbico de madera, de hormigón, absorción. Cada uno eligió, digamos, ¿cierto?, su sistema constructivo. Le dijimos tenía que soportar 100 kilos, súbanse arriba, digamos, ¿cierto?, sobre esta estructura. Hagan ese desarrollo del despiece, de si pensáramos esto, que hay que hacerlo con máquinas de control numérico, ¿cierto?, con sistemas tonificados, robotizados, digamos, ¿cierto?, cómo es la gestión de construcción de estos módulos. Después les pasamos un encargo real, el de hacer un liceo técnico para una región de la Araucanía. Les enseñamos a usar el software, el C+T, que es el cálculo estructural en madera, que cumple con la norma de diseño en madera chilena, que es la 1198. Lo pueden descargar ahí, eligemadera.com. Ellos estarían súper interesados en hacer una agenda con ustedes en este desarrollo normativo, de ir también desarrollando las capacidades en software para diseños en madera cerrada, laminada, elementos compuestos y diseño de uniones. El tipo de ensayo, estos son, digamos, estos carga simple, sobrecarga, peso propio, y el de llegar a las dimensiones, y entonces es muy amigable, digamos, si ustedes cambian la distancia entre las vigas, le empieza a responder si que cumple o no cumple con el desempeño que ustedes están buscando. Un ejercicio gráfico, lo que significó el de trabajar, digamos, arquitectos y ingenieros sobre plataformas comunes, el primer nudo constructivo que se imaginaban en el proyecto de segunda generación, cuando empezaron a entender de que estas uniones eran puntos frágiles de las estructuras, y el diseño final, cómo evolucionó, digamos, ¿cierto?, un punto específico del proyecto al de estar trabajando con estas variables compuestas. Dice TAS, pero ustedes lean SAP, por favor, no es TAS 2000, sino que es SAP 2000. Le enseñamos a estudiantes de arquitectura, los alumnos de estructuras sí lo conocían, a trabajar sobre el SAP. La velocidad de avance fue espectacular. O sea, en 6 semanas podían manejar el SAP y hacer simulaciones del edificio completo para entender, digamos, ¿cierto?, dónde están los puntos de mayor esfuerzo y ir ajustando sus estructuras y su proyecto y su diseño. Podían explorar alternativas de la sección de este liceo, si es que lo hacían con el aero más grande, el corredor a las bordes de las clases, las variaciones que hacían, haciendo las simulaciones estructurales, y entonces vincular un diseño arquitectónico, una usabilidad con los esfuerzos estructurales, con la sección de las maderas, digamos, ¿cierto?, vinculados a los cubos de madera que finalmente iban a utilizar, para finalmente llegar a módulos constructivos completos, en que las estructuras menores servían de arrastramiento para las estructuras mayores, para finalmente llegar a sus proyectos, que fueron sus tesis de grado, ambas dos que les voy a mostrar, digamos, con calificación máxima, tanto desde el punto de vista de arquitectura como eficiencia estructural, digamos, de estos desarrollos. Si me dejan relatarle así intimidad, la emoción que tenían los chiquillos al poder defender sus tesis sobre evidencia dura
el de poder argumentar con un profesor las alternativas del largo de los corredores, el ancho con respecto a los sombreaderos, basado en experiencias de uso, pero también experiencias técnicas en términos de estructura, desempeño, utilización de la madera. Un segundo caso, el alumno que trabajó sobre este cubo hecho sobre placas, se planteó un desafío re bonito que dijo: yo voy a usar solo 2 secciones de madera estándar laminada, y con esta voy a hacer pequeñas luces, grandes luces, voy a hacer gimnasio, voy a hacer salas de clase, y por lo tanto cómo unirlas, cómo empalmarlas, cómo generar nudos rígidos a partir de esta estructura. Y le hizo una cotización simple, dijo: yo voy a cotizar, mandó a una de las filiales de Arauco que hace madera laminada, dijo, le mandé 6 secciones distintas, me entregó un precio, le dije: yo voy a hacer solo 2 secciones para tantos cubos, 20% de descuento inmediatamente, por la estandarización de las piezas. Entonces trajo ese desafío: yo puedo con 2 piezas hacer un liceo completo, mismo proceso, mismo desarrollo, las uniones, los sistemas de empalme, los sistemas de arrochamiento, para finalmente definir, digamos, ¿cierto?, su proyecto completo de una trayectoria de un año, ¿cierto? Un primer semestre con una carga como de un cuarto de jornada y el segundo semestre full jornada. La sufrimos todos harto. Ese primer semestre fue muy escaso de tiempo para poder hacerlo. Y entonces termino con un caso real. Este es el proyecto del arquitecto Gonzalo Claro, un gran arquitecto, profesor de nuestra escuela. Ahí a mano derecha ustedes ven el proyecto real construido de la Escuela de Arquitectura de la UC, un orgullo, un edificio de madera con un desempeño, digamos, ¿cierto?, espectacular. A mano izquierda lo que era su proyecto. Se notan las diferencias, ¿cierto? Ver las escuadrillas del proyecto, lo que él soñaba como arquitecto y lo que fue en realidad el proyecto. Entonces le propusimos un workshop de 8 semanas a unos alumnos que estaban iniciando el magíster. Le dijimos: este proyecto consumió 400 metros cúbicos de madera, 1000 árboles para hacer este edificio. ¿Serán ustedes capaces de reducir, manteniendo la tectónica del edificio, el uso de estas maderas? Está la proposición arriba de nuevo, el proyecto del arquitecto, cómo fue en realidad, digamos, ¿cierto?, la fachada poniente, la propuesta de estas alumnas, Catherine Piedra, ecuatoriana, Marisol Salvador, arquitecta de la Católica de Valparaíso. Encontramos una estructura súper liviana, esta especie como de 100 pies, digamos, ¿cierto?, pero que bajó apoyos de la estructura de fachada hacia el perímetro. El arquitecto y el ingeniero originales participaron del proyecto, dieron su exposición, participaron del desempeño. De nuevo, la misma, arriba, la imagen del arquitecto, abajo, el edificio como fue, a mano derecha, el edificio de 8 semanas de estas alumnas. ¿Cuál es más parecido, el edificio de las alumnas del original o el que se construyó? Resultado del trabajo de las alumnas: 193 metros cúbicos de madera. ¿Qué trajo como consecuencia que hiciéramos como Escuela de Arquitectura? Un orgullo, un edificio maravilloso. Cuando tengan, por favor, la oportunidad de visitarlo, háganlo, un edificio público abierto, que el Departamento de Infraestructura de la universidad dijo: nunca más construye un edificio de madera. Se nos escapó de todos los costos, tuvimos que suprimir un piso de aulas, digamos, ¿cierto?, del campus para poder construir este edificio. Ya lo querían los arquitectos, ahí tienen su joyita, pero olvídense. Entonces la responsabilidad de ingresar en este mundo, 400 metros cúbicos, un ejercicio con estudiantes de primer semestre de la maestría, 193,60, por entender las lógicas de proyectos, la lógica constructiva, las lógicas estructurales, digamos, ¿cierto?, como parte de este proceso. Próximo desafío para la región, como decía Laura, Latinoamérica tiene este orgullo de ser por primera vez sede de la Conferencia Mundial de la Madera. Siempre había estado en el otro hemisferio o en Oceanía. Esta es su versión número 20. Chile va a ser la sede, pero es una convocatoria que nosotros hicimos de las Américas. Uno de los chairman es de Canadá, otro de Estados Unidos, uno de Brasil y yo en representación de Chile. Y esperamos que la participación de ustedes en esta conferencia al 2020 sea parte de los resultados que tenga este lanzamiento del diploma de diseño y construcción en madera. Felicitaciones por aquello.